Aquí con esta gran figura de los movimientos sociales, recordamos en la década de los 90 de una figura que trascendió en Honduras los movimientos indígenas, Salvador Zúñiga. Recuerdo que era un dirigente, digamos, bastante recio, ahora con mayor sabiduría, Salvador. Es un placer encontrarle por aquí en este seminario. ¿Cómo está la lucha, Salvador? Primera instancia, que salude a la población garífuna de Honduras. Sí, un fuerte abrazo a la población garífuna, la población que desciende de Satuyé, de Barauta, una población culturalmente diferenciada que representa la rebeldía, que no aceptaron la esclavitud y que vinieron a llenar de su amor, de su alegría, de sus luchas esta tierra y por supuesto un abrazo fraternal para todos y para todas de este maravilloso pueblo garifuna. Sí. ¿Cómo está la lucha, Salvador? Bueno, la lucha siempre es bastante compleja. Hay que reconocer que vivimos en un modelo económico injusto y que se está aplicando un modelo extractivista, minero energético, y que la lucha por el agua, la lucha por la vida, la lucha por la tierra es a diario y que representa conflictividades en las comunidades, pero que también está dando éxitos. Por ejemplo, recientemente tuvimos la victoria porque se logró sacar a unos madereros de Mazaguara, de Jesús de Otoro, hay una lucha en la paz. Entonces nosotros vemos que se va haciendo una lucha, aunque la complejidad también es grande y hay desarticulación y es necesario que los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los movimientos negros, los movimientos obreros nos vayamos articulando y en el marco de la gran diversidad buscar puntos comunes para lograr avanzar. Sí. Comparando los noventas con esta realidad de ahora que estamos ya en el siglo XXI, en el año 2023, ¿cómo mira haciendo una comparativa entre aquel momento y este? Yo creo que lo ha cambiado un poco el escenario, porque en los 90 veníamos de la confrontación eh, que se había desarrollado en el mundo por la Guerra Fría, y aquí a nivel de Honduras se mantenía eso, esa fuerte polarización. Hoy vivimos un escenario en que el extractivismo minero energético, la gran empresa multinacional y algunos empresarios privados tratan de despojar. Los niveles de complejidad son mayores ahora. Hoy hay más desarrollo tecnológico, no solo de las comunicaciones, y sino que en general. Y entonces hay mayor penetración. Hay otro actor que es el actor del crimen organizado, que a veces se vincula con el extractivismo y que siembra el terror en las áreas rurales y que incluso desola y que esos lugares son santuarios para sus operaciones. Ya. Bueno, pero ahora tenemos un gobierno que se identifica con la izquierda. En algún momento, pues los pueblos tenían la gran esperanza, pero en realidad, ¿cuál es el parecer de Salvador Zúñiga sobre esta nueva coyuntura en donde se presenta una mujer, inclusive, por primera vez en la presidencia del país? Bueno, yo creo que uno de los más grandes logros del pueblo de Honduras es que se sacó una dictadura que había violentado la Constitución de la República. Sin embargo, el actual gobierno que salió de una voluntad de un pueblo desbordado, por primera vez en la historia llega una mujer y llega con más de 1.500.000 votos. Pero ante la falta de respuesta en muchas de las áreas, hay que decir que gran parte de la población se encuentra desencantada. Y creo que el gobierno tiene este año para recomponerse, para hacer los cambios
qué deba de hacer en su gabinete para dar respuestas al pueblo, a fin de que se pueda mantener una alianza directa del gobierno con el pueblo hondureño. Si eso no se da, si no hay una recomposición urgente y rápida, entonces corremos el riesgo de que se pueda retroceder o que vayamos a caer en un régimen autoritario. De manera que debe de haber un puente de acercamiento. El gobierno tiene que hacer cambios profundos y rápidos. Y debe de mejorar también su política de comunicación, destacando más los logros. Y tratando de que la matriz mediática que se está imponiendo, porque vaya, digamos, a la gente le meten miedo contra la PAE, le meten miedo porque van a haber reformas fiscales que obligarían a que todos paguemos impuestos. Solo los pobres hemos estado pagando impuestos. Los ricos han evadido pagar impuestos. Y hoy que se les quiere pedir que paguen impuestos, no quieren, ¿verdad? Pero hay que hacer una política de comunicación más agresiva. Yo miro que si el gobierno en este año no se recompone y no devuelve esperanzas a este pueblo, corremos el riesgo de que podamos retroceder. Sí. Digamos, en el caso de los indígenas y negros, afrohondureños o garífunas, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestros asuntos sean prioridad del Estado, Salvador? Yo creo que esa es una de las más grandes debilidades del actual gobierno, que a pesar de que los pueblos indígenas y negros hemos estado siempre en la lucha, planteando grandes batallas y que le pusimos una cuota incluso de sangre de muchos compañeros y compañeras que perdieron la vida, no ha habido un interés de parte del gobierno de tomar en cuenta, de escuchar, de mantener el diálogo, y sino que ha obviado. Yo creo que el gobierno debería de tomar la iniciativa, porque se podría enfrentar a una gran movilización indígena y garífuna en Honduras si no toman en cuenta. Entonces debería de haber un puente para que se escuche, para que se tome en cuenta y para que se dé respuesta precisamente en temáticas de inclusión, en temáticas de educación intercultural bilingüe, en temáticas de titulación, saneamiento de las tierras, en temáticas para generar estados de bienestar y respeto también que se respete las territorialidades. Entonces, nosotros esperaríamos que este año también haya una inclusión de un sector tan olvidado. Si eso no lo hace, se seguiría el Estado manteniendo una tremenda deuda con los pueblos indígenas y negros del país. Y seríamos también uno de los sectores decepcionados, en estado de decepción, como dice la gente, pero ojalá que en este año se puedan tender los puentes. Sí. Bueno, hablando de articulación entre lo indígena y lo negro o afrohondureño, usted tiene toda una historia en esto, desde el 96, con las peregrinaciones, recordamos los bastones, Pascualita y todo esto, ¿no? En efecto, ahí surgieron anécdotas muy interesantes, porque nosotros teníamos un hermano mío que ya murió trágicamente, se dedicaba a la pintura. Entonces, en la primera peregrinación traíamos al Empira con una leyenda que decía: Él vive, viene con nosotros desde el final de los olvidos. Entonces, en esa peregrinación que participaba una gran cantidad de hermanos y hermanas garífunas, una compañera se quedó viendo y nos dijo que si podíamos decirle al artista que había pintado al Empira que pintara Satuyé. Y entonces yo le dije que sí, que por supuesto que era mi hermano y que le iba a decir. Y entonces le dije, y hizo a Satuyé cabal, como le habían mandado la postal de Satuyé.
Y entonces nosotros veníamos en la siguiente peregrinación con Lempira y con Satuyé, pero nos encontramos con la población garífuna en los bajos del Congreso Nacional y entonces bien alegres recibieron a Satuyé con tambores, fue una cosa muy linda. El asunto es que las compañeras lencas también les había encantado la figura de Satuyé y como venía de allá, creían que era de nosotros, no era que lo veníamos a entregar. Cuando ya nos íbamos de regreso, se fueron a subir a los camiones a Lempira, pero también a Satuyé, y las compañeras garífunas estaban dormidas. Y en eso se despiertan y miran que se llevaban de nuevo a Satuyé para la Esperanza y se levantan rápido. Y entonces yo llego y le digo, no, Satuyé se queda porque es de los compañeros y compañeras garífunas. Entonces ahí el pueblo garífuna, el pueblo lenca, el pueblo pech, el pueblo tolupán y los movimientos sociales siempre hemos marchado juntos y juntas, y eso lo debemos de retomar, porque solo si nos articulamos podemos sobrevivir, porque de lo contrario va a ser bien difícil. Viene este modelo extractivo, se va a seguir imponiendo, va a traer explotación petrolera en los territorios indígenas y negros del país, va a traer minería, más explotación minera, va a traer más represas y despojo. Entonces solo la articulación nos puede garantizar hacerle frente a este modelo injusto. A eso iba precisamente, porque en este actual momento, con esta presente coyuntura, podría, digamos, darse una marcha como la que hacían ustedes, que Tegucigalpa vibraba, temblaba Tegucigalpa con aquellos bastones y con aquellos tambores. ¿Es posible ver esto ahora? Yo creo que sí, va a ser necesario. Va a ser necesario que hagamos incidencia y que de manera pacífica, de manera cívica, en un acto de demostración del arte, de la cultura de los pueblos indígenas y negros del país, con huancascos, nos hagamos sentir ante la presidenta para expresarle nuestros planteamientos y que le demos colorido a esta ciudad, ¿verdad? Y que plantee demandas como la necesidad de que el espectro radioeléctrico no esté concentrado, que el espectro radioeléctrico se democratice, la necesidad de políticas nacionales de pluriculturalidad, de multilingüismo, la necesidad de incluir en las instancias de gobierno a las representaciones de los pueblos indígenas y otra serie de demandas en el tema de salud, territorio, en el tema de la consulta previa, libre e informada. Entonces va a ser como necesario hacerse sentir. Bueno, ya finalizando, ya le tengo dos preguntas más, pero por ahora, ¿están ustedes satisfechos con el desenlace del caso Berta? ¿Ya no hay más que hacer ahí o están esperando más revelaciones? Nosotros tenemos informaciones claras de que los responsables son los Atala Sablá y particularmente hay investigaciones en el Ministerio Público que claramente establecen la responsabilidad del señor Daniel Atala Midense, pero que como estos hombres son tan poderosos, controlan los poderes del Estado aún en la actualidad, y entonces se les ve con guantes de seda, no quieren llegar a ellos que fueron los que financiaron, que fueron los que ordenaron y que utilizaron el aparato del Estado para hacer un asesinato que ha golpeado duramente a los pueblos indígenas y negros y a toda la población hondureña en general. Entonces nosotros seguimos en esa lucha porque consideramos
que no puede haber justicia si no es completa y si no se agarran a los verdaderos, que hoy por hoy siguen protegidos y que fueron los que impulsaron a través de desarrollos energéticos Sociedad Anónima este proyecto de muerte y que no solo dejó el asesinato de Berta Cáceres, sino que mucho más lencas con los recursos de estos señores Atala Sablá. Sí. Bueno, incluso el ministro el ministro de Ambiente ha planteado incluso revertir aquella decisión fatal de concesionar los ríos, ¿no? ¿Le parece un buen síntoma eso, un buen augurio, digamos? Sí, nos parece una decisión adecuada que hayan sido 14 concesiones de ríos que se hayan cancelado y que las tiene el banco. Sin embargo, todavía no se ha cancelado la concesión del Gualcarque de Río Blanco. Entonces sigue habiendo una deuda y nosotros esperaríamos que se libere a los ríos de estas concesiones terribles que amenazan con la privatización de un líquido tan vital como es el agua. Sí. Bueno, por último, ya esta vez sí por último, la evolución entre aquel Salvador Zúñiga de antes, que empezó, y el Salvador Zúñiga de hoy. Bueno, antes era más activo, creo yo, porque tenía más juventud. Ahora ya nos están agarrando los años, pero igual con un tremendo entusiasmo, con una tremenda voluntad, y creo que nos vamos a llenar otra vez de capacidad de activar para que podamos conjuntarnos en una movilización nacional o multinacional de todas las nacionalidades indígenas de Honduras para defender nuestros derechos. Bien. Muchas gracias a Salvador Zúñiga, legendaria figura en los movimientos sociales indígenas y afro-hondureños